ayer que estuvimos en oración fue la primera vez que fui. Y al final nos quedamos 8 mujeres, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, pues cada hermana empezó a sentarse en una silla y empezamos a orar entre nosotras. El chiste es que todas terminaron orando por todas, ¿no? Y fue muy impresionante porque se rompieron cadenas, hubo confirmación de palabra, hubo revelaciones, se movió el Espíritu Santo impresionantemente, ¿no? Y yo cuando estábamos orando por una hermana, tuve una visión. Éramos las 8 mujeres, pero vestidas de princesas. Bien hermosas. Y luego, en donde estaba la silla donde se sentaban cualquier persona, donde nos sentábamos nosotras para orar, descendía como el oro en polvo. Era hermoso y llenaba toda la iglesia de él. Amén. Y nosotras seguíamos orando y junto con él descendían ángeles. Y los ángeles, como si tuvieran a una persona así de, yo tengo que ir por, no sé, farina. Y estaban buscando a la mujer, a la princesa, que a ellos les tocaba, y se ponían detrás de ella y le ponían una mano. Entonces se me hizo tan hermoso y lo dibujé porque fue algo impresionante que pasó en la iglesia. Amén. Y fuimos las únicas testigos de eso, ¿no? Otro dibujo es el que me mostró el Señor para la iglesia. Es como un recordatorio porque decía que no quería que su iglesia se olvidara de esto que es tan importante. Era la tierra en blanco y negro. Y eran muchas personas de colores con corazones y una luz alrededor. Le dije, bueno, Señor, ¿qué significa, no? Porque ya se me hace que estoy bien loca. Y me decía que obviamente este es el mundo, es como está ahora. Pero decía que cada de esas personas era soso. Y nosotros éramos los colores que iban a llegar a esta tierra, éramos la vida que iba a llegar. Y decía el Señor, ustedes son la viva imagen de mi amor. Amén. Y ustedes son los que van a dar color a esta tierra y van a dar luz. Amén. Van a ser la luz. Y amén. Pues esa es la palabra, hermanos. Un aplauso. Te doy gracias que me das la gracia para predicarlo en corto tiempo, Señor. Y te doy gracias por tu espíritu que habla y se mueve, Señor. Que se mueve entre nosotros, Señor. Te doy gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Pues la semana pasada empezamos una serie acerca de las finanzas. Se llama Dando bajo la gracia. Y Dios lo puso en mi corazón, estar empezando a poner un fundamento para su iglesia acerca de las finanzas. Amén. Yo creo que tengo muchos años que no me acuerdo específicamente, pero literal tengo años que no hablo acerca de las finanzas, no hablo acerca de las finanzas del reino. Y son áreas donde como iglesia necesitamos abrazar y entender los principios de Dios en cuestión de las finanzas, ¿no? Algunos quizás están diciendo, ya va a empezar a hablar, ¿no? Ya, lo que yo pensaba de los pastores es cierto, ¿no? Hablan de finanzas, me daba risa hace tiempo. En los primeros años de la iglesia había un señor que siempre tenía un problema con lo de las finanzas. Entonces cada vez que tocaba el tema, pues me mandaba así cartas así la próxima semana, pues hablando de todo lo que está de desacuerdo. Pero estaba bien chistoso porque podía dejar de ir por 6 meses, pero cuando iba hablaba de las finanzas. Entonces yo creo que en su mente dijo, este cuate nada más está hablando de finanzas todo el tiempo, ¿no? Habla de finanzas, en 5 meses regreso y está hablando de finanzas otra vez. Pues nada más finanzas, lo único que le interesa en las finanzas. Y la verdad es que no había hablado en 5 meses de finanzas, pero tocaba el día que él llegaba a hablar de esas cosas. Entonces yo creo que Dios quería hablarle algo a él. Viene este cuate, vamos a hablar de finanzas. No, quiero traer algo a su corazón, ¿no? De esta persona, ¿no? Entonces, estas semanas lo que vamos a estar haciendo me gusta mucho. Cuando empiezo una serie, siempre quiero empezar como poniendo un fundamento, antes de entrar en lo que es la carne, si lo quieres ver así, de la enseñanza. Quiero empezar poniendo fundamento. Y eso fue la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de la diferencia de nuestra perspectiva en el nuevo y en el antiguo pacto. Amén. Estuvimos hablando de las motivaciones, que nuestra motivación debe ser diferente, no necesariamente las acciones. Amén.
No, hay personas que dicen, ya vivo bajo la gracia, entonces ya no voy a dar y ya no voy a ser generoso. No, debes de dar y debes de ser generoso, pero con un motivo diferente. No porque porque Dios va a traer una maldición a mi casa y voy a llegar y va a haber bichos comiendo toda mi comida porque no diezmé esta semana, ¿no? No es nuestra perspectiva, no es nuestro corazón, amén. Pero lo que sí es que damos porque amamos. Jesús dijo, si me amas vas a obedecer. Entonces hablamos acerca de la obediencia a Cristo. No determina, antes determinaba, la obediencia a Cristo determinaba cuánto temías a Dios. Cuánto temías a Dios. Y en el nuevo pacto Cristo no dijo si me temes obedeces, dijo si me amas obedeces. Entonces la obediencia en el nuevo pacto determina cuánto amamos, no cuánto tememos. Hello. Eso es algo profundo. Amén. Esa es carnita, perdón. Esa es carnita. Amén. Nuestra obediencia determina cuánto amamos. En el nuevo pacto nuestra obediencia determina cuánto amamos a Cristo. Lo que muchos no saben es que ¿cómo puedo aumentar mi amor hacia Cristo? Buena pregunta. ¿Cómo puedo aumentar mi amor hacia Cristo? La palabra de Dios dice que el amor de Dios viene primero. La palabra de Dios dice que amamos porque nos ha amado. Entonces, si quieres aprender a obedecer a Dios y caminar en amor, lo que tú tienes que hacer es experimentar el amor de Dios. Cuando tú recibes el amor y la gracia de Dios y la misericordia de Dios, es lo único que tú puedes dar a las personas. Hello. Si piensas que Dios es un Dios castigador, un Dios juicioso, un Dios que nada más está buscando lo negativo y buscando lo malo, adivina qué vas a hacer tú ante las personas. Ser un juiciador, buscando lo negativo, buscando lo malo. Pero cuando tú conoces el amor y abrazas y tienes una revelación del amor de Dios hacia nosotros, eso te impulsa a amar a las personas como Dios te amó a ti. Entonces, si quieres amar más, déjate amar más. Si quieres amar más, déjate amar más. Deja que Dios muestre su amor hacia ti. Deja que Dios muestre su gracia y su misericordia hacia ti. Y eso va a producir en ti una transformación de corazón. Y va a producir esta misma reacción de amor hacia las personas. Amén, hacia Cristo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito acerca de que Dios quiere que seamos prósperos. Amén. Dios quiere que seamos prósperos. Es algo que necesitamos entender. En Romanos 10:17, no vamos a ir ahí, pero dice la palabra en Romanos 10:17, dice que la fe viene al oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces lo que necesitamos entender, ¿por qué hablamos acerca de las finanzas? ¿Por qué? Porque la fe viene para oír y al oír la palabra de Dios. Entonces, si no estamos predicando acerca de las cosas del reino, acerca de las finanzas, va a causar algo que no vas a tú tener la fe de creer y de confiar en lo que la palabra de Dios promete. Amén. Entonces, si queremos ver resultados, tenemos que predicar lo que la palabra de Dios predica. Son las leyes del reino. Son las leyes que Dios ha establecido en su reino. El deseo de Dios para su pueblo es que sea próspero. Y para que esto suceda, tenemos que ser enseñados acerca de la prosperidad, para que nuestra fe crezca y podamos tomar. Hay muchos predicadores que lo dicen, pero la moneda del reino es la fe. Amén. La moneda del mundo es el dinero, es la moneda, ¿no? El peso. Pero para el reino, el peso que hace cuando quieres ir a Walmart, ¿no? Pues te permite obtener cosas, ¿verdad? Así es la onda, ¿no? Es un intercambio. Mira, te doy este dinero y tú me das estos rollos y este cereal y esta leche, ¿verdad? Sí, o con tarjeta, sí. Pero son pesos, sí, no, son pesos que se gastan, ¿no? Entonces es la moneda
quizás digo ahí el dicho famoso, ¿no? De los que no tienen dinero para comer en los restaurantes, ¿no? Y van y lo trabajan, no van a lavar los trastes porque no tenían dinero para pagar lo que acaban de comer. No se los recomiendo de esa forma, ¿no? Pero el reino está establecido por leyes. El reino está establecido por leyes. Y una de las leyes del reino es acerca de la fe. La fe es la moneda. Si la palabra de Dios está diseñado a producir fe en ti para que tú puedas recibir lo que la palabra está declarando. Hello. Como en este contexto en Romanos 10:17 está hablando de la salvación. Está diciendo cómo van a ser salvos si nadie les predique. ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Hello. Si Dios quiere traer salvación a las personas que Él quiere, ¿cómo lo va a hacer? ¿Se va a bajar un ángel a las personas y predicar el evangelio? No. ¿Por qué? Porque la predicación y la salvación lo ha delegado a los hombres. Los ángeles no tienen la responsabilidad ni pueden ellos estar predicando acerca de Cristo. Hello. En una vez en Hechos estaba creo que se llama Cornelio, algo así. Cornelios. Estaba orando y Dios le habló. Dijo, ve a predicar a Pablo, que está en esta casa, en este lugar, ve a predicarle porque yo tengo grandes propósitos para su vida. Mi pregunta para ustedes, si Dios ya sabía dónde estaba, ¿por qué le habla a un hombre para ir a su casa? ¿Por qué no llega nada más Dios a decir, yo soy yo? ¿No? Buena razón. No. Una vez Siena, creo que era Siena que estaba mostrando fotos, ¿no? Y mira, ese es Alexis, ese es Chloe, yo soy yo. No. Entonces digo, Dios llega y dijo, yo soy yo, ¿no? No, ¿qué dijo? Va con un hombre, dije, ¿por qué? Porque el Dios lo diseñó así. ¿Por qué? Porque Él quiso, nadie lo obligó. Pero cuando Él declara algo, Él tiene que seguir sus propias reglas. Hello. Dios no es mentiroso. No va a decir, es así. Ay, no me gustó. Ya no es así, no. Lo que habla se convierte en un pacto y Él tiene que cumplir lo que Él ha hablado. Entonces el momento dijo, a través de la locura, de eso la Biblia lo dice, es locura. A través de la locura de la predicación es como Dios ha decidido, ha diseñado que la salvación llegue a las personas. Entonces si Dios quiere traer, escucha mi iglesia, si Dios quiere traer salvación a tu familia, que lo quiere hacer, salvación a tus vecinos, que lo quiere hacer, adivina qué es lo que tú tienes que hacer. Opción A, orar muchísimo por ellos para que Dios los salve. Opción B, conocer la palabra, ir con ellos y decirles la palabra, y con tú decir la palabra, ellos creer la palabra y recibir la salvación. ¿Crees que sean A o B? Es B. ¿Por qué? Entonces, a veces lo que sucede es que nos pasamos demasiado tiempo en el A, orando por nuestros vecinos y orando por nuestros vecinos y orando por nuestros vecinos. Y qué bueno, ora por tus vecinos. Pero si no hay una palabra declarada, nada va a suceder. Hello. Así opera el reino. En un video, en una película creo que es la de Father of Lights, Padre de Luces, hay un cuate de la India que Dios lo despierta todas las mañanas, como a las 4 de la mañana, y le habla una voz audible los planes de su día. Y una vez Dios le dijo, ve a este lugar, estaba a 5 horas de distancia, no estaba aquí a la vuelta, no así de, ve a la tiendita, no, ve a este lugar a 5 horas, maneja hasta allá y vas a ir en el centro y vas a encontrar un señor, un monje o un sacerdote, y va a tener el cabello así y la barba así y va a tener una túnica naranja y un turbante naranja, y a él predica. Y llega con él y le dice, hace unas noches o semanas tuve un sueño y te vi en mi sueño llegar.
Entonces yo sabía que tú ibas a cargar, tú estabas cargando algo que yo necesitaba. Así Dios opera. Hello. Dios no le predicó, pero dijo, mira, esta persona va a venir. Él le habló a través de un sueño, pero la salvación no sucedió hasta que esta persona obedeció a Dios, fue con este monje y predicó de Jesús y lo invitó a aceptar a Cristo Jesús como el único Dios Salvador. Y tenía él muchos discípulos bajo él. Dijo, voy a ir a predicarles todo lo que de este Jesús que yo no conocía, de este Dios que yo no conocía. Así es como opera el reino. Hello. Opera por leyes. Amén. A veces nuestras oraciones, estoy minimizando la oración. No estoy minimizando la oración, pero necesitamos oración y acción. Amén. Necesitamos oración y acción. Necesitamos ir y predicar, ir y abrir nuestra boca. Es un principio de reino. Si queremos ver a las personas salvadas y tocadas, tenemos que salir y predicar. Así es como opera. Amén. Entonces el reino opera por estas leyes. Entonces para conocer, tenemos que conocer acerca de la prosperidad de Dios para poder tener fe, de anhelar y de tomar lo que la palabra de Dios dice que es nuestro. Amén. Entonces por eso estoy predicando acerca de la prosperidad de Dios. Hay un ejemplo que me gusta mucho. Si tienes tu Biblia, vamos a Génesis 39. Y es la vida de José. Me encanta la vida de José. José es un hombre que vivía bajo el antiguo pacto, vivía bajo el viejo pacto. Pero es un hombre, la verdad, de impacto. Pues es un hombre que me encanta su fe, me encanta su forma de vivir. ¿Cuántos conocen? La mayoría conoce, ¿verdad?, la historia de José. Era el chiquiadito de su papá. Y sus hermanos estaban celosos de él porque era el chiquiado de su papá. Entonces lo aventaron en un pozo y luego lo sacaron y lo vendieron a estas no me acuerdo, unos que estaban pasando. Y lo vendieron y luego ellos llegaron a una ciudad y lo vendieron como esclavo. Entonces de ser ahora sí el hijo de papá, y mi Chevy papá, de ser el chiqueado de papá a ser un esclavo. Pero me encanta, escúchame, iglesia, Dios va a hablar a sus vidas. Dios va a hablar a sus vidas. Hay tantas personas que culpan las situaciones alrededor de su vida por la actitud y las cosas que tienen. Si alguien tenía con qué llegar a Dios y decir, Dios, eres mentiroso porque tú me dijiste que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Dios, tú dijiste, mira cómo voy a cumplir si estoy en esta situación, si estoy en estas cosas. Y José es un hombre que nunca renegó con Dios. Y aunque las situaciones de su vida parecían estar totalmente contrarios a lo que Dios había hablado, contrarios al plan de Dios y el propósito de Dios para su vida, él no dejó que las situaciones a su alrededor entraran en él. Él no dejó que esas cosas que estaban a su alrededor determinaban lo que Dios iba a hacer con él. Y quizás hay muchas personas aquí esta mañana que han dejado que las situaciones de su alrededor determinan lo que está dentro de su corazón. Y han dicho, no puedo hacer porque mira esta situación. No puedo hacer porque las estrellas no han alineado y estas cosas, todas esas situaciones no han alineado. Y están culpando las situaciones de tu alrededor por la cual tú no puedes caminar en el reino, por la cual tú no puedes hacer las cosas. Y mientras que si no dejas de culpar las situaciones y tomas responsabilidad de que estás así porque tú quieres estar así. Estás así porque tienes una actitud pesimista. Estás en esa situación porque tienes una mala actitud ante las cosas. Hay personas en este mundo que han pasado situaciones mucho más difíciles que ustedes. Y quizás están mucho mejor que ustedes. Porque las situaciones de tu alrededor no es lo que determina cómo va a ser tu vida.
es cómo dejas que esas situaciones a tu alrededor afectan tu corazón. Eso va a determinar el camino de tu vida. Eso va a determinar, no las situaciones, lo que tú haces ante esas situaciones. Hello. Lo que tú haces ante esas situaciones. Lo he hablado una y otra vez. La mayoría de los millonarios o billonarios que existen han tenido muchos, y creo que era un promedio de 5 fracasos fuertes donde se quedaban en la calle. Hello. ¿Y ahora qué son? Billonarios. ¿Por qué? Porque no dejaban que esa situación entrara en ellos. Nunca dijeron soy un fracaso, mejor me quedo en el carro. Te aseguro que hay muchos que sí. Hay muchos que Dios tenía planes y propósitos para su vida, pero dejaron que una situación apestosa apestara su corazón y vivieron con este corazón apestoso. ¿Cuántos han experimentado personas que tienen un corazón apestoso? ¿No? Que lo único que hablan es muertes, ay, te va a ir mal. Así, lo único que sale de su vida, de su boca, es lo que está en su corazón. Es negatividad, es destrucción. Te va a ir mal, no te va a ir bien. Te va a ir peor en esta relación. Mira cómo me fue a mí, casada 7 veces o casado 7 veces. Y ahí te va. Y se proyectan por su experiencia, te proyectan eso a las vidas de las personas. Cuidado. Cuidado con quien te juntas. Juntas, sí, es otro nivel de juntar. Cuidado con quien te juntas. Gaby y yo hemos decidido rodearnos de personas positivas. Rodearnos de personas que ven las cosas de una perspectiva no negativa, sino positiva. Que pueden ver algo positivo en algo que se ve muy negativo. Te recomiendo hacer lo mismo. Te recomiendo hacer lo mismo. No te juntes con personas que cuando estás mal te avientan más basura sobre tu vida. Amén. Necesitas juntarte con personas que cuando estás mal te pueden levantar y sacar de ese lugar. Hello. Dios está hablando a algunos. Amén. Entonces José no dejó que esas situaciones, yo creo que muchos de nosotros, la verdad, si hubiéramos pasado lo mismo que José pasó, no hubiera sido el mismo resultado que él tuvo. Entonces, ¿ya encontraron Génesis 39? Espero que sí. En el versículo 1 dice, cuando José fue llevado a Egipto, dice, los ismaelitas que lo habían trasladado ahí lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿En dónde? En esclavitud. Él estaba en esclavitud y porque Dios estaba con él, las cosas le salían bien. Ay, no me puedo ir bien porque mira estas cosas. No, en esclavitud, en lo peor de lo peor, Dios está contigo y Dios puede hacer que las cosas salgan bien. Amén. Depende de la confianza que tienes en Dios. Amén. Dice, y ese se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Escúchame, iglesia, así deben ser los hijos de Dios. Las compañías, escúchame, iglesia, necesitamos crecer en esta revelación. Las compañías deben estar tocando tu puerta, rogándote, pagándote lo doble que lo pagan a todas las otras personas, porque ellos saben, si contrato a él, todo lo que su mano toca prospera. ¿Qué hizo José? Estaba en la casa y el dueño, nada tonto, ¿verdad? Dice, cada cosa que José toca prospera, que se encarga de todas mis cosas. Hello. Es lo que le hizo. Le hizo el que manejaba todas sus cosas. ¿Y qué sucedía? Todo lo de ¿quién? De Potifar. ¿Era de José? No. Era de Potifar. Todo lo de Potifar
prosperaba porque José estaba ahí. En esclavitud, prosperaba. En esclavitud, en una situación digo, wow, esta situación apestaría. Prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La promesa de Dios es que Dios está contigo. Pero a veces lo que sucede es que no entendemos los principios. No entendemos las promesas. No creemos que si yo voy a este lugar va a prosperar porque yo estoy ahí. Porque Dios está conmigo. Hello. Cada uno de los lugares donde ustedes trabajan deben de prosperar por tu presencia ahí. Si los del mundo, escúchame, si los del mundo empiezan a ver eso, va a suceder lo que les estoy hablando. Van a estar tocando, por favor, ven a trabajar para mi compañía, por favor, te doy encargo, así eres de segunda mano, yo soy el presidente y tú serás el segundo. Quiero todo bajo tu mano, quiero todo bajo tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque sé que lo que tocas va a prosperar. Amén. Eso es caminar en el reino. Eso es caminar como reyes, como príncipes de Dios. Todo lo que tocaba prosperaba porque Dios estaba con él. Y luego salió una situación muy mala, ¿no? Ay, mujeres. No, vemos la esposa de Potifar, ¿no? Veía a José, ¿no? Trabajando y dije, yo quiero eso, ¿no? Es lo que estoy hablando la palabra, ¿no? Es lo que dijo. Y José, ¿no? Y José dijo, yo nada que ver con eso, pues, ¿no? Me encanta su corazón. No quiero pecar contra Potifar. Dijo, no quiero pecar contra Dios. No quiero pecar contra Dios. No quiero quitar esta intimidad, esta relación, esta cercanía que yo tengo con Dios. No quiero que eso sea perjudicado por estas actitudes, por estas cosas. Hello. Entonces sucedió algo muy feo, lo metieron en la cárcel. Dice ahí mismo en Génesis 39, 19. Dice, cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Entonces ella mintió por una mentira. Escúchame, por una mentira lo echaron en la cárcel. ¿Crees que le afectó el estar en la cárcel? ¿Crees que Dios estaba con él en la cárcel? Hello. Adivina, Dios no se quedó con Potifar, se quedó con José. Yo creo que después de unos meses, ¿qué está pasando? No, viendo las cuentas, ¿por qué? No, porque el que traía la prosperidad y la abundancia a la casa se había ido de su casa. Pero ¿qué pasó con la cárcel? Y el Señor estaba con él. ¿Y qué pasó? Y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza de la guardia de la cárcel. Hello. Porque Dios estaba con él, va a causar que su favor se muestra sobre su vida. Porque Él está contigo. Escuché en la semana un testimonio de una mujer que entró y tenía un jefe que no le caía, así que no le gustaba a ella. Pues no sé cómo se dice. No le caía bien o no de eso. Su jefe dijo, oh, esta mujer. Y un día entró a su oficina y dijo, no sé por qué estoy haciendo eso, te voy a dar un aumento de X cantidad. Y enojado él. No sé por qué estoy haciendo eso, dale 3,000 más al mes, ¿no? Y luego mientras que estaba escribiendo a la secretaria, dale otros $200, no sé por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y se salió ella pues bien bendecida. Porque el favor de Dios, y él ni quería. Él ni se... Te odio, no sé por qué te estoy haciendo esto, ten más dinero, ¿no? Se llama el favor de Dios sobre su vida. Porque Dios estaba con ella. Las personas a su alrededor lo ven con favor.
y quieren entregarle cosas que normalmente no le quisieran entregar. Dios estaba con José. ¿Y qué pasó? Le hizo que ganara la confianza de la guardia de la cárcel. No sabemos cuántas personas había en la cárcel, pero lo que sí sabemos es que Dios estaba con José y José ganó la confianza del guardia, ¿verdad? El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. En la casa de Potifar, encargado de todas las cosas. Llega a la cárcel, muchos, Dios, me mandaste a la cárcel. No, estoy bien triste. No, sí, por eso no canto, gracias a los músicos, no, los de la alabanza. No, dice, ¿qué pasó? Dios estaba con él y todo lo que hizo prosperaba. Otra vez, hay un modelo aquí, amén. En la cárcel y que encargado de todos los prisioneros. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Qué padre. Escúchame, iglesia. El guardia no se preocupaba de lo que estaba bajo el cuidado de José. Él sabía, se lo doy, no me tengo que preocupar. No tengo la duda si está trabajando o no está trabajando. No tengo la duda si me está robando o si no me está robando. Hello. No, decía, lo que le daba tenía la confianza, ni sin preocupación. Él sabía que se iban a hacer las cosas correctas. Porque José era un hombre correcto. Amén. José caminaba con una rectitud y ahora sí, con una conciencia de lo que hablamos. No voy a pecar contra Dios. ¿No? Él tenía una actitud correcta hacia las cosas. Él no actuaba de una forma porque estaba su jefe y luego actuaba de otra forma cuando no estaba su jefe. Para José, su jefe era Dios. Y adivine quién estaba con él siempre. Su jefe, exactamente. Entonces, cuando estaba su jefe natural o no natural, su actitud no cambiaba. Era un hombre de confianza. Hello. Porque Dios estaba con él. Y Dios hacía que todo lo que él hizo prosperara. Hello. Dios está hablando. Amén. Y vemos que mientras que estaba en la cárcel, ese favor de Dios sobre su vida. Y llegó el copero y el panadero, sabemos la historia, ¿no? Que llegaron y los dos tuvieron visiones, todos los dos tuvieron sueños. Y uno le dijo, este sueño no es muy bonito para ti, ¿no? Y creo que para el copero, creo que fue el panero, ¿no? Si no me equivoco. El panero lo matan, ¿no? Y el copero lo regresan, y es lo que José dijo. La gracia de Dios en esa situación le dio una palabra propicio en el momento propicio, y lo que él hizo en esa situación. ¿Quién interpretó el sueño? Escúchame. ¿Era la sabiduría de José o era Dios? Era Dios causó que se abrieran las puertas de delante de él. Y lo que vemos en Génesis 41, en el versículo 41, después dijo, José le interpreta el sueño al faraón. Y en el 41, 38. Dice, entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mire, yo te pongo a cargo de todo el territorio egipcio. Y de inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello.
Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Hay una cosa muy importante, un principio que después vamos a hablar de esto. La Biblia lo habla. El que es fiel en lo poco será fiel sobre lo mucho. José fue fiel cuando estaba en la casa de Potifar. José fue fiel cuando estaba en la cárcel. Y José fue fiel cuando estaba como encargado de toda la nación. Hay algo en su corazón de José. Amén. Había una fidelidad hacia Dios. Había una fidelidad para hacer las cosas de Dios. Para hacer las cosas como Dios quiere, como Dios quería. Amén. Y la fidelidad de lo poco se convirtió en algo grande. Escúchame. Amén. Entonces, porque Dios estaba con José, porque Dios estaba con él, no importa la situación que lo rodeaba, él era bendecido, era prosperado, y todo lo que estaba bajo su mano era prosperado. Elevaba en todos los puestos que él tenía. Quedó al lado, en segunda mano en todo. En la casa de Potifar te voy a poner sobre todas las cosas. En la cárcel te voy a poner sobre todas las cosas. El faraón, la nación, te voy a poner sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces hay un principio aquí, iglesia, que ya quiero terminar. Ni entré en mis puntos, pero bueno, tocará la próxima semana. Dios quiere que seas próspero. Dios quiere que seas próspero. Tienes que entender alguna de las promesas de la presencia de Dios con ellos era la prosperidad. Era la prosperidad. Porque vamos a entrar a los puntos, perdón, no me puedo escapar. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? Amén. Ok. Bien. Amén. ¿Por qué nos quiere ver prósperos? Vamos a ver los 3 puntos rapidísimo. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ¿Por qué Dios nos quiere prosperar? Número 1, Dios nos quiere prosperar porque Dios quiere suplir tus necesidades. Dios quiere prosperarte porque Él quiere suplir tus necesidades. A ver si lo encuentro, se me escapó aquí. Filipenses. ¿Nunca les ha pasado eso que se escondan de ti los libros? Ay, me chocan. ¿Qué Biblia recomiendan? Porque se me va cambiando de páginas, ¿no? Filipenses 4:19. Dice: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios quiere prosperarte porque Él quiere suplir todas tus necesidades. Él quiere prosperarte porque Él quiere que todas tus necesidades sean suplidas. Otra vez, así que mi Dios les provea de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Conforme a qué? Conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Jesús. Dios te va a prosperar de acuerdo a su reino, no de acuerdo al reino mundano, no de acuerdo al mundo. Hello. Lo que Dios se basa en la prosperidad de su iglesia es en su reino, es en su economía, no la economía del mundo. A veces hemos estado viendo demasiado la economía del mundo. Me encanta el ejemplo de Andrew Womack en una temporada en los últimos años donde había una escasez, si lo quieres ver así, en los Estados Unidos, con la recesión y con todas esas cosas muy malas sucediendo alrededor. Y cuando otros ministerios estaban cerrando las puertas y bajando sus gastos y bajando las cosas, él construye un edificio de $40 millones efectivo, no de su bolsa. ¿Por qué? Porque él no se guía y no debemos guiarnos por la economía. Él no se estaba guiando por la economía de los Estados Unidos, se estaba guiando por la economía de Dios y obedeciendo a Dios.
Y cuando él obedeció a Dios, Dios proveyó todo lo que él necesitaba. Otros cerrando, bajando gastos, bajando las cosas. Si Dios te lo dice, hazlo, hazle caso. Pero a veces somos tan movidos por las cosas del mundo que no estamos confiando en Dios. Y eso es algo que yo he tenido que crecer en esto, iglesia. No te lo estoy diciendo porque he llegado, no. He despegado, estoy en el camino a alguna parte, pero no he llegado. Amén. No estoy donde yo sé que necesito estar. Todavía, pero estoy en camino. Voy en camino hacia allá. Amén. A veces, escúchame, iglesia, y yo creo que todos los pastores que escuchan esto se identifican. A veces cuando yo veo los gastos y las cosas que se tienen que ver y luego veo la cantidad de personas y digo, Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Es una mente carnal. Es una mente mundana. Escúchame. Es una mente natural. Y la palabra de Dios dice en Romanos que una mente natural o carnal es enemiga de Dios. Es en contra de Dios, está en pique con Dios. No, una mente natural y una mente espiritual, la mente de Dios no cuadran. Están en batalla, son enemigos. Hello. Estaba escuchando a Cash Luna que está hablando de su edificio que acaban de construir. Y el tiempo era donde el acero para el techo era el tiempo más caro en la historia. Y viene el arquitecto y dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, es el más caro de la historia. Y Cash le dice, pues quizás mañana esté más caro. Y ahí está este baratito, compramos el baratito o compramos el caro. Y dice Cash Luna, no tenemos ni para el baratito, compra el caro. Amén. Digo, no tenemos ni para el baratito, compra el caro. Y lo compraron. Y Dios proveyó. Amén. A veces cuando Dios nos dice de hacer cosas, vamos a nuestro banco. Eso lo dijo Cash Luna en esa misma prédica. Gracias, Cash. No, así. Y lo digo, a veces cuando Dios nos dice que hagamos cosas, vamos a nuestra cuenta y decimos, Dios, no puedo. Y tu cuenta bancaria es tu Señor, porque estás desobedeciendo a Dios y obedeciendo tu cuenta bancaria. Hello. Estás desobedeciendo a Dios y obedeciendo tu cuenta. Dios está hablando a algunas personas. Dios está hablando a algunas personas que se están limitando su vida y sus cosas porque han estado viendo su cuenta bancaria. Han estado viendo, no hay nada en la cuenta, no hay nada en la cuenta. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Hay muchas personas. José no tenía nada cuando estaba en la cárcel. Lo único que tenía era Dios. Nada más, sí. Ganga, ¿no? Como los israelitas, ¿no? De cierto, los israelitas van a dar este terreno y este terreno y este terreno. Y las levitas, ¿cuáles eran su herencia? Dios. Para algunos deben decir, ¡oh, Dios! No. Qué mal, no. Qué mal cambio, ¿no? Cuando la pila te dice deja de predicar, voy a seguir el espíritu. Es un buen ejemplo, ¿verdad? La pila no es mi Señor, es el espíritu. Amén. Sí, hay otro, gracias. No me gusta predicar con esta. ¿Cuántos están recibiendo? Amén. Según yo hace 2 semanas dije, no, ya voy a empezar a organizarme los tiempos y Dios dirá. Amén.
listos, amén. Entonces a veces nuestra mirada está en el lugar incorrecto. Cuando Dios me habló muy fuerte este pasaje fue cuando iban a nacer mis gemelas. Y dije, ay Dios, no, los papás han estado ahí, ay no, si apenas para 2 lo hacemos, no, si apenas para 2 tenemos o ni tenemos, no, y ahí viene 2, ay no, amén, qué bendición, no, y Dios me habló, la verdad, a veces tengo una de tal relación con Dios que a veces Él me puede hablar hasta sarcásticamente, sí, sarcásticamente, sí. Es bien sarqui Dios. Me habla sarcásticamente, ¿no? Y me dijo, sí, cierto, dice, y me citó este pasaje, dijo, sí, cierto, dice la palabra de Dios, que yo te supliré todas tus necesidades de acuerdo a mis riquezas, a menos que tengas gemelas. Literal me habló así en día de oración. No, creo que era poquito tonto lo que estaba pensando, ¿no? Pero me habló así, ¿no? Dije, en mi palabra no dije voy a suplir, ay, hasta que, ¿para qué tienes gemelas, Sam? ¿No? Tenía tantas promesas y tantas cosas para ti y ya, nulo por las gemelas, ¿no? Entonces a veces vemos a Dios de esa forma, ¿no? Entonces Dios suple nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas. Entonces Dios nos quiere prosperar porque Él quiere suplir nuestras necesidades. Es un básico, necesitamos entender eso. Dios quiere suplir tus necesidades. Dios quiere que todas tus necesidades sean suplidas. Tus necesidades espirituales, escúchame. Cristo murió para que Dios podía suplir todas tus necesidades. Tus necesidades espirituales de la salvación es una necesidad que todos tenemos. Cristo Jesús vino y murió para que tus necesidades espirituales podían ser suplidas. Cristo también, la Biblia dice que es por sus llagas fuiste sanado. La sangre de Cristo no nada más fue cubierto para tus necesidades espirituales, pero también tus necesidades físicas. Dios quiere suplir, y a través de la redención de Jesucristo, Él ha provisto la sanidad para todo su pueblo, para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Es parte del paquete. Amén. Pero otra parte del paquete es la bendición física, la prosperidad. Otra parte del paquete es la bendición física. Dios quiere suplir tus necesidades, lo dice en Mateo 6. Él sabe que tienes necesidades. A veces sentimos que le tenemos que recordar, ¿verdad? Dios, ¿te acuerdas que tengo que pagar renta? Nada más así, una sugerencia. No, acuérdate que tengo que pagar renta, tengo cosas que pagar, ¿no? Dios, acuérdate que tú me dijiste que me casara. Pues mi esposa necesita ropa. Dios, tú fuiste, ¿no? Amén. La mujer que tú me diste, ¿no? Podemos seguir el ejemplo de Adán, ¿no? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste necesita cosas. Amén. Necesita, Andrew Womack dice, ¿cómo se dice? Shed o barn. Si el establo necesita pintura, píntalo, ¿no? Está hablando de las mujeres, no está hablando de los que dicen, no, si vas a la iglesia, nada de pintura y tienes que venir. Dice, si el establo necesita pintura, que lo pinten, ¿no? Haznos el favor, por favor, no. ¿Cuántos esposos amanecieron el próximo día después de casarse, no? Y dijeron, ¡ah! No. ¿Quién eres? No. Impostor, no. Impostor, no. No. Entonces necesitan cosas, amén. Hay necesidades. Dios es bueno, amén. Entonces sí, ya me está regañando Gaby, ya ven. Entonces Dios quiere suplir tus necesidades. En Génesis 12:2 lo hablamos la semana pasada. Está hablando Dios a Abraham y dice, serás bendecido y serás bendición. Amén. Serás bendecido y serás bendición. Entonces el reino de Dios, escúchame iglesia, es un principio del reino. Si Dios quiere traer sanidad a las personas, ¿cómo crees que lo va a hacer?
A veces por la forma que oramos pensamos que Dios va a ir directamente con esa persona y va a sanarlos y va a traer el poder de Dios. No, lo que Dios dijo es que voy a enviar mi espíritu y cuando reciban mi espíritu recibirán poder y en ese poder van a poder poner manos sobre los enfermos y esos enfermos recobrarán vida. ¿Es de nosotros el poder? No, es de Dios. Pero Él lo ha depositado en estos vasijas, estos cuerpesotes. No, Él lo ha depositado en este guapura. Él lo ha depositado en esto, frágil, a veces terco, su poder. Entonces escúchame, entonces si Dios quiere traer la sanidad a las personas, ¿cómo lo va a hacer? Va a enviar a alguien. Va a enviar a alguien que va e imponga manos. Y va a haber una transferencia. ¿Por qué? Porque estamos cargados de Dios. Amén. Sabemos que también opera, escúchame, por distancia. No estoy diciendo no podemos orar por distancia. Lo sabemos. En la vida de Cristo lo hizo muchas veces, varias veces, ¿no? Nada más mandó la palabra y fueron sanados la misma hora que Él hablaba. Amén. Pero el chiste es que eso salió de una persona. El chiste es que eso salió de alguien. Salió de Jesús en ese momento. Él tuvo la confianza y declaró, es sano. Y cuando Él declaró, es sano, fue sano, aunque no estaba enfrente de Él. Pero Dios usa a las personas. A veces lo que creemos, Dios nada más los va a tocar de allá y nosotros no tenemos nada que ver, es antibíblico. Dios va a soberanamente sanarlos. Si Él los quiere ver sanos, Él va soberanamente sanarlos. No es así. Su soberanía lo ha limitado a nuestra obediencia. Entonces cuando viene a la bendición, cuando viene a la prosperidad, hay otro principio que necesitamos entender. Y es el punto número 2. Dios quiere suplir las necesidades de otros a través de ti. ¿Por qué te quiere próspero? Porque Dios quiere suplir las necesidades de otros a través de ti. Dios quiere que sea tú un fluir de la bendición. Dios quiere que tú seas un fluir de la economía, de la provisión. Como les dije la otra semana, nada más una persona había recibido una paloma viajera con dinero, ¿verdad? Nada más una persona de aquí, de toda la congregación. Entonces, no es la forma que Dios normalmente hace las cosas, amén. ¿Cómo lo hace? A través de personas. Para esa señora que le dije que su jefe, te voy a dar un aumento y estoy bien enojado y me caes bien mal, pero ahí te va 200 más, ¿no? ¿Cómo Dios bendijo a esta persona? A través de un hombre, a través de una persona. Entonces la economía, las cosas en el reino funcionan así. Dios trae bendición para que podamos ser de bendición. Amén. Entonces otro propósito, otra razón. Me acuerdo, mi papá hablaba mucho acerca de las finanzas. Era uno de sus mensajes como pilares, si lo quieres ver así. Y predicaba este mensaje por todo el mundo. Y era viviendo para dar. Dice, y si tú vives para dar, si lo que recibes estás dando, dice, en el intercambio siempre va a haber suficiente para ti. En el intercambio siempre vas a tener suficiente. Pero es un cambio de mentalidad. Y él hablaba acerca de un amigo conocido de él, que un día le dijo, Dios, yo quiero vivir con el 10%. Y yo voy a hacer un pacto de dar el 90% de lo que entra en mis manos. ¿Cuántos creen que Dios escuchó? ¿Cuántos creen que Dios movió cosas a su alrededor para que el dinero llegara a sus manos? Amén. Esta persona lo cumplió y en varios años empezó a vivir del 10% de lo que entraba y se convirtió en millonario. Entonces, si él se convirtió en millonario, imagínate lo que daba. Si entiendes, si estamos hablando, estamos en la misma sintonía. Dios hizo que esa persona se hiciera millonario porque él daba millones al reino. Él invertía millones a la iglesia, a los misioneros, a casas o a hogares, a lugares que necesitaban las finanzas del reino. Dios quiere usarte a ti para traer bendición a las vidas de las otras personas. Entonces la prosperidad no es nada más, no se tiene,
se trata de una parte de nosotros, amén. El primer punto, Dios quiere suplir nuestras necesidades, tenemos que entender eso. Pero también Dios quiere usarnos para suplir las necesidades de otras personas. Y el punto número 3, y vamos a terminar con esto, y es algo muy, muy, muy importante. Los planes de Dios no pueden cumplirse sin la prosperidad y generosidad de su pueblo. Los planes de Dios no pueden cumplirse en este mundo sin la prosperidad y la generosidad de su pueblo. Hacer ministerio cuesta dinero. Hacer ministerio cuesta dinero. Tener una iglesia cuesta dinero. Y si queremos crecer, que es la visión, amén. No nos quedamos quedar con los 80, somos más de 100, pero no nos quedamos quedar con los 80. Dice, ok, estamos contentos y ya nada más vamos a durar el resto de nuestra vida con los 80. La visión de Dios para Soso es una iglesia de miles. De miles. Entonces, adivina que van a necesitar 1000 personas. ¿Qué es que va a ser su basto 2 baños y uno que no sirve? No creo. A menos que tenga una cola de 500 personas, no 3 horas para ir al baño, no. Para que Dios pueda cumplir esa visión, Él necesita las finanzas, necesita la prosperidad de su pueblo, pero también la generosidad. Necesita la prosperidad de su pueblo, pero también la generosidad de su pueblo. Porque Dios te puede prosperar y tú no ser generoso. Y no vas a ser partícipes en el avance del reino. Pero para que Dios pueda cumplir con su propósito y con su misión en esta iglesia, porque somos parte de esta iglesia, amén. Para que Dios pueda cumplir con eso, necesitamos los recursos. Necesitamos que la iglesia sea prosperada. Necesitamos la iglesia próspera. Dios necesita que la iglesia sea próspera para que Él pueda cumplir con su propósito. 5,000 personas significa que necesitaríamos comprar un lugar más grande. Significa comprar más sillas. Significa pagar más biles. Significa tener más personas de staff completo para estar sirviendo y poder estar dando nuestra vida para el pueblo de Dios. Amén. Entonces, para que Dios pueda suceder, o para que eso pueda suceder, Dios tiene que prosperar, y Dios va a traer una prosperidad al pueblo para que el pueblo de Dios pueda ser generoso y puede Dios cumplir su propósito a través de sus vidas. Amén. Tenemos que tener una mentalidad de reino, iglesia. La prosperidad no es nada más para ti. La prosperidad no es nada más para ti. Yo quisiera ver muchos de ustedes, yo contándome. Yo sueño con el día que yo puedo estar dando 10, 20 mil pesos al mes a pastores, a misioneros. Yo sueño con ese día. Yo sueño con el día que puedo estar dando eso de nuestra bolsa. Estar pagando y estar invirtiendo en el reino y invirtiendo en el reino. Y lo estamos haciendo de acuerdo a lo que tenemos. Amén. Estamos siendo fieles a lo que tenemos. Estamos siendo obedientes a lo que tenemos. Pero yo sueño con poder dar. Mi tope de mi sueño, hablando de la prosperidad, no es cuánto yo quiero recibir para mí. Muchos de ustedes ese tope es decir, yo quiero esto para yo estar viviendo bien. Oye, hello, el reino no se trata de ti. Amén. Debes de soñar en cuestión de cuánto quieres dar, no de cuánto quieres tener. Amén. ¿Qué tal si cambias tu mentalidad? Decir, Dios, yo quiero poder dar 50,000 pesos al mes. Entonces imagínate, haz el número. Si doy 50,000, ¿cuánto tengo que recibir? Empieza a orar por eso. Amén. Un corazón de reino, un corazón generoso. Un corazón que tiene para sus necesidades, pero un corazón que no vive para mí. Un corazón que vive para el reino. Voy a terminar con este pasaje en Éxodo 35. En Éxodo 35. Y está hablando aquí acerca de... Me encantaría llegar a ese día. Dios va a cambiar la mentalidad de México. Amén. Estoy confiado. Dios va a cambiar la mentalidad de México. Me acuerdo hace 2 años yo di una palabra profética en la conferencia Simplemente Jesús. Y
Y hemos tenido, la mentalidad, lo que hablé la otra semana del hermano que le regaló el carro, ¿no? Hemos tenido, en esta nación, hemos tenido una mentalidad de dame, y no una mentalidad de doy. Amén. Hemos tenido una mentalidad de hoy quisiera tener un hermano así, en vez de hoy quiero ser un hermano así. Amén. Hemos tenido el enfoque incorrecto. Y cuando yo subí para dar una palabra, Dios habló y dijo: México va a ser un país que es conocido no por lo que recibe, pero lo que envía. Va a ser un país que es reconocido, hablando de la iglesia, va a ser un país que esté invirtiendo, que esté enviando dinero al mundo, no un país que está esperando, ¿quién nos puede dar? Amén. Va a ser un país que va a enviar, invertir personas, va a enviar a personas a todo el mundo, en vez de esperar quién vendrá por nosotros. ¿Qué misionero de los Estados Unidos o de Canadá o de algún lugar, quién vendrá a ser de bendición para nosotros? Va a cambiar la mentalidad donde estemos enviando personas al mundo, no esperando a ver quién viene. Dios va a traer ese cambio y lo creo. Amén. Yo creo que Dios va a traer ese cambio a esta nación. Dios va a traer va a romper con estos paradigmas que ha limitado tanto la economía en esta nación, que ha limitado esta perspectiva de todo para mí. De los Estados Unidos, de donde yo vengo, aunque no me considero de allá, es un país muy rica, pero es un país muy generoso. Y tenemos que entender, a veces queremos tener un país muy rico, pero no queremos ser un país muy generoso. Y las dos cosas van en la mano, amén. Las dos cosas van en la mano. Y hablando de inversión, yo creo que en los Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha invertido en las otras naciones. Ha invertido dinero, ha invertido misioneros, ha invertido muchísimas cosas al mundo. Pero yo estoy confiando y creyendo que llegará el día en donde México sobrepasa a los Estados Unidos en lo que da. Donde México sobrepasa a los Estados Unidos en lo que está equipando y enviando personas al mundo, y donde México está enviando personas a los Estados Unidos. 5 años, amén. 5 años es lo que habló la profeta el viernes. Dijo: en 5 años, en el 2020, Nuevo México. Y parte de este Nuevo México lo habló poquito, la prosperidad de la nación. Va a haber una transformación en la prosperidad de la nación. Pero eso va a empezar en su iglesia. Eso va a empezar con una iglesia con una nueva mentalidad. Una iglesia que ve las cosas desde la perspectiva de Cristo. Ve las cosas desde la perspectiva del reino. Y que seamos una nación generosa. Y eso va a traer una bendición y una manifestación de la bendición de Dios, de la presencia de Dios, como nunca se ha visto. Y esa es, no sé si ustedes, pero esa es la visión que yo tengo para esta nación. Yo he venido desde un país rica en ese sentido, pero Dios me ha hablado. Yo amo México. Yo soy de aquí. Yo digo: Gaby, yo soy de aquí, pues. He vivido más tiempo en México que en cualquier otro lugar en el mundo. He vivido más tiempo en México que en los Estados Unidos. Amo esta nación y me duele lo que pasa en esta nación. Me duele ver estas cosas y los quiero ver transformadas. Los quiero ver como Dios los ve. Quiero caminar en el corazón de Dios. Que seamos un ejemplo de lo que es el sometimiento al reino de Dios. Lo que es el sometimiento al señoreo de Jesús. Y como eso transforma todas nuestras áreas, toda nuestra ciudad, el gobierno, toda la sociedad. Sea transformado por la obediencia de su pueblo, por la obediencia de personas sometidos a Dios. ¿Cómo es el reino de Dios establecido? La obediencia de una sola persona. El reino es establecido cuando una persona dice: Dios, me someto a tu reino, me someto a ti, me someto a tu señorío. Y así como es el reino de Dios establecido en tu familia, es como es el reino de Dios se establece en la tierra a través de personas sometidos a Dios. Entonces seamos iglesia, seamos una iglesia generosa, seamos una iglesia que quiera la prosperidad, amén, que anhela. Debemos anhelar la prosperidad, debe ser un anhelo de nuestro corazón. Parte por nosotros, correcto, pero más por lo que podemos dar y ser de bendición para otras personas. En Éxodo, no sé si ya llegaron o no,
En Éxodo 35. Vamos a leer rápido este pasaje, creo que será de mucha bendición para ustedes. En Éxodo 35, en el versículo 4, vamos a leer unos versículos aquí nada más. Dios le empezó a dar el modelo del tabernáculo. Le empieza a dar el modelo del tabernáculo a Moisés y dijo: así quiero que construyas mi templo. Y dice así: y Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: eso es lo que el Señor les ordena, tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo lo que se siente movido a hacerlo, presente el Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, de lana púrpura, de carmesí, escariata, lino, piel de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo y pieles de delfín, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y otras piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Entonces son cosas que Dios le había dado. Escúchame. Entonces, ¿qué está diciendo? Está hablando Moisés, está diciendo: Moisés llega con una visión de Dios. ¿Y Dios cómo va a cumplir esa visión? Al pueblo. Le dijo: pueblo, Dios me dio una visión. Pueblo, hagan esto. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver en el versículo 36. Dice, y en el versículo 2, 36:2. Dice, y Moisés llamó a Bezalel, dice, y a Oliab, y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico, a quienes el Señor había dado pericia y el trabajo, y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Yo quiero llegar a ese día donde tenemos que dejar de trabajar y decir: iglesia, sé que hablamos de ser generosos, pero no se manchen, ¿no? No. Es lo que pasó. Estaban trabajando y dejaron de trabajar para decirle a Moisés: oye, Moisés, nos estás dando demasiado. Dile al pueblo: ok, que gracias por su generosidad, pero ya no necesitamos nada, ¿no? Quiero ver ese día, ¿no? Quiero ver ese día donde así sucede, amén. Entonces la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. ¿Eso cómo se llama? Se llama prosperidad. Dios trajo prosperidad a su propósito, a su misión, a través de la prosperidad de las personas. Amén. Vamos a seguir aquí. Dice: entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra del Señor. Amén. Amén. Entonces el punto número 3 es esta: Dios necesita la prosperidad de su pueblo para que sus planes y sus propósitos puedan cumplirse. Eso no ha cambiado. Estamos bajo un nuevo pacto. Mismo principio. Dios no va a traer ahora las palomas viajeras con dinero, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos tener un árbol, ¿no?, que plantamos una semilla y que crezca dinero? Me encantaría. Amén. Pero no es el modelo del reino. No es como opera su reino. Entonces tenemos que entrarnos en la sintonía de su reino. Un pastor una vez decía: tenemos esos grandes planes y tengo una buena noticia y una mala, ¿no? La buena es que ya tenemos el dinero para el lugar. La mala que sigue en tu bolsa. No. La buena es que ya tenemos el dinero. No, y la mala que sigue en tu bolsa. No. Entonces, escúchame. Dios nunca va a dar una visión que Él no ha hecho la provisión para respaldar. Dios nunca ha dado una visión sin dar el respaldo necesario para cumplirlo.
Dios no le dijo a Andrew Wommack, construye este lugar de $40 millones. Y escúchame, iglesia, y él lo habla mucho. El lugar no se trata de estar este lugar ostentoso y este lugar de $40 millones. Esa es una herramienta que él necesita para servir. Él tiene una escuela bíblica con 800, 900 personas cada año que están entrando, siendo equipados y siendo enviados al mundo para pastorear, para llevar el evangelio, para llevar el reino de Dios a los lugares. Entonces no se trata de los edificios, se trata de Cristo. No se trata de tener cosas, se trata del reino. Y para cumplir el reino necesitamos cosas, amén. Nunca cambies la perspectiva. La perspectiva no es tener más y más y más y más. La perspectiva es tener para poder suplir y para poder hacer el llamado que Dios tiene para nosotros. Y como lo hizo con Cash Luna, que también Dios le dio una visión de empezar esta obra. No sé cuánto costó, pero mucho dinero. Una iglesia creo que tienen 30,000 asientos. ¿Cuántos creen que llevó algo de dinero? Cuando él empezó, ellos tenían 0 dinero para ese proyecto. Pero lo que Dios da visión, da provisión. Y la provisión son ustedes. Amén. La forma que Dios provee, la semana pasada, gracias a todos ustedes, se envió 5,100 pesos a Juan y Lupita la semana pasada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se envió 5,100 pesos a Juan y Lupita. ¿Por qué? Dios suplió sus necesidades. ¿A través de quién? A través de nosotros. Cada quien dando lo que podíamos, cada quien dando. ¿Y qué pasó? Dios suplió todo lo que necesitaban. Eso es como Dios opera. Amén. Eso es como el reino de Dios opera. Es una gran bendición. Y el domingo, adivina qué, ¿no? Se juntó esta cantidad, mañana te lo deposito. Sam, aquí en el Éxodo, Dios habló a los israelitas y la profeta habló ahora al pueblo mexicano. Sí, amén. Sí, claro. Habló la profeta el viernes acerca de nosotros como los israelitas, somos el pueblo de Dios, somos los llamados de Dios, ¿no? Entonces es algo, iglesia, Dios tiene que transformar nuestra mente, amén. Dios tiene que transformar nuestra mente. Voy a hablar de eso en otro día, póngase de pie. Dios quiere que tengamos el dinero, no que el dinero nos tenga a nosotros.